Damos comienzo a una nueva Chupi Talk. Hoy tenemos como invitada a Sofía Pescarmona. Sofía es CEO de la bodega Lagarde. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que a mí siempre me ha interesado. ¿Cómo fue el cambio hacia el orgánico? Digo, ustedes han sumado unas líneas de vinos orgánicos. ¿Por qué y qué tan difícil fue? Bueno, a ver, no fue, no fue ni tan fácil ni tan difícil, para decirlo de alguna forma. La verdad es que hace muchos años que cuando uno empieza a conectarse con la tierra y con la naturaleza, y yo siempre digo que por ahí ya post 35 empezás a cambiar tu filosofía de vida y empezás a conectarte más con la naturaleza, yo empecé a observar que había otras formas de hacer las cosas, que los insecticidas, los herbicidas no me terminaban de convencer, y empecé a explorar cuáles eran las formas que se presentaban como alternativas para el cuidado de los viñedos, ¿no? Entonces empecé a explorar la biodinamia, lo orgánico, lo agroecológico, le llaman algunas cosas, y investigando un poquito con Juan Robi, nuestro enólogo, nos fuimos inclinando hacia lo orgánico. Como todo, nada es perfecto y cada una tiene sus particularidades y sus pros y sus contras. Siempre estamos interviniendo en la naturaleza de alguna manera, pero eso es algo que ha hecho el ser humano por miles y miles de años, y está bien. Yo creo que en la medida en que sea un alimento y sea con respeto, creo que es algo que es parte de la vida. Pero bueno, nuestra idea era tratar de como aprender a ser cada día más respetuosos con lo que hacíamos en esa tierra. Nuestro viñedo de Drummond es nuestro viñedo más antiguo, que es un viñedo que es de 1905. Y si bien siempre había sido trabajado de una manera como muy respetuosa, o sea, que esté vivo ese viñedo habla de que los que vinieron antes de nosotros lo cuidaron mucho, ¿no? Y el que lo conoce sabe que es un viñedo que, por ejemplo, Don Baggio, que era el capataz o el encargado del viñedo, estuvo ahí 50 años cuidando el viñedo, y se jubiló hace unos años, pero todo fue formando un equipo de gente que sigue trabajando en ese viñedo. Entonces hay como un legado muy especial. Bueno, no sé, todos los años hacemos mugrones, replantamos. Es un viñedo que todavía es regado por inundación, a pesar de que cada vez hay menos agua en Mendoza por el calentamiento global y todo eso. Ahora estamos tratando vamos a incorporarle riego por goteo, pero también como alternativa a lo otro, y vamos a ir observando de a poco, porque vos cuando una planta que tiene 70 años le cambiás la forma de darle de comer, y no es tan fácil, es como, tenés que ir como observando, estudiando. Pero bueno, para nosotros nos pareció que el lugar donde empezar a cambiar ciertas prácticas natural era ese lugar, como que era el más antiguo, era nuestra joya, era lo más lindo que teníamos, y bueno, y ahí empezamos. Y empezamos, creo que ya hace 6 años, certificamos, y una vez que certificás, primero certificás el viñedo, que son 3 años de prácticas orgánicas, hasta que puedas elaborar en el cuarto año puedes elaborar un vino orgánico. Que también es otra certificación. Vos podés tener uva orgánica y no certificar el vino orgánico, ¿no? Podés hacer como ambos. Bueno, y en realidad esto fue un camino de
como un comienzo, ¿no? Digo yo, y después vamos a ir tratando de aprender con el viñedo y de aprender con la naturaleza e ir como mejorando lo que vamos haciendo. Perfecto. Acá Fede hace una pregunta muy puntual, Federico Pavlidis, pregunta, ¿qué es un mugrón? Un mugrón, perdón, por ahí hablo como... la planta de la vid en este viñedo es como una planta así, como si fuese una enredadera que se abre en dos. Y de esos, digamos, brazos salen los pitones, que es de donde se carga la uva. Son estos otros brazos de donde sale la fuerza que sale la uva. Los viñedos, estos viñedos antiguos sobre todo, a veces se muere la planta, no todas sobreviven, entonces vos lo resembrás o lo replantás con un brazo que lo enterrás en la tierra, el brazo de al lado lo enterrás, y 2 años más tarde lo cortás y lo independizás porque ya generó sus raíces, y de ahí armaste una nueva planta. Entonces, en general, todos los años, sobre todo en los viñedos antiguos, que tienen una genética particular, que ya están establecidos en ese lugar, vos querés tratar de que esa genética se mantenga, y que entonces tratás de clonar esas plantas a través de los mugrones y vas resembrando ese viñedo para que nunca se muera y siempre se mantenga como joven. Entonces, en ese viñedo vos vas a tener una plantación de distintas edades. Vas a tener plantas muy viejas, pero vas a tener plantas más jóvenes, hijas de la planta de al lado o de la planta que le sigue, más joven, que se llama un mugrón. Yo hago una pregunta, recuerdo a los participantes que si quieren enviar preguntas las pueden pasar por el chat y las voy a ir leyendo. Y mientras hago yo una, vos recién mencionabas que estuvieron pensando la idea de lo orgánico, lo biodinámico. Lo biodinámico, ¿es algo en el horizonte? ¿Te parece interesante? Sí, no, ¿por qué? Bueno, lo biodinámico, a mí hay cosas que me parecen súper interesantes y otras no tanto. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo relacionado con la luna, o todo lo que es relacionado con los ciclos de la luna, me parece súper interesante. Me parece que antes siempre se tuvo muy en cuenta eso, y después hay otras cosas que yo, que soy un poco racional todavía, los veo un poco como más de creer, más espirituales, y si bien creo que tengo un costado espiritual, me gusta basarlo en lo racional, y entonces hay ciertas cosas de lo biodinámico, qué sé yo, a mí no me tocan, y entonces no me parecía que eran tan interesantes en mi estilo de cultivar la tierra, ¿no? Sí, Acá, si me permitís hacer una muy breve aclaración, que la biodinamia viene de la filosofía de Steiner, que fue el que creó la pedagogía Steiner, y es una forma de trabajar el campo en el que se relacionan todas estas ideas que contaba Sofía, ¿no? De cultivar y trabajar la planta según los ciclos lunares, hay todo un calendario. Exacto. Y también incluye prácticas como enterrar cuernos de vaca con determinados componentes, que imagino que esa parte no es la que te convence más. Claro, eso no me convencía, y a mí no me convencía porque, por ejemplo, ahí se trabajan en los cuernos de vaca que se entierran unos fermentados, que son unos fermentados de corteza de árboles, como unas pociones, si quieren, que por ahí yo no terminaba de entender por qué el fermentado de corteza de roble de Europa tenía que ver con la naturaleza de Mendoza. Entonces, yo ahí no me terminaba de cerrar ciertas cosas de la biodinamia en mi viñedo, ¿no? Donde yo entendía que lo que quería hacer era tratar de elaborar un vino con la menor intervención
de el ser humano, o el mayor respeto del ser humano en ese viñedo, pero también respetando la identidad de esa zona. O sea, yo hago vinos de Mendoza y hago vinos, como digo yo, de montaña y de desierto. Entonces, bueno, y en el desierto y en la montaña no hay robles, hay jarilla, hay plantas que me encantan y que valoro y que recupero. Hay olivillo, hay un montón de plantas que son muy especiales de esa zona. Entonces yo digo, bueno, si el fermentado fuese de plantas de mi zona, por ahí estaría de acuerdo, pero como no, no me termina de cerrar esa parte de la biodinámica. Así que bueno, entonces uno va encontrando su camino, porque también se trata de que los vinos que hacemos nosotros tengan como una identidad propia, ¿no? Que reflejen, hay muchos vinos en el mundo, hay muchos productores, un montón de gente que hace cosas maravillosas, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que hago yo y lo que hace el otro? Bueno, tiene que tener un poco mi impronta, ¿no? Mi personalidad, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, y eso fue lo que fuimos buscando a lo largo de los años en Lagarde. Perfecto, Sofía. Acá Mariano pregunta qué diferencias en el manejo del viñedo hay entre las líneas Sister Selection y Proyecto Hermanas. Mira, buena pregunta. Las líneas Sister Selection fueron como el inicio de Proyecto Hermanas, y hoy no hacemos más Sister Selection. Ese proyecto, Sister Selection, se transformó en Proyecto Hermanas. Claro. Entonces, en el manejo de viñedo no hay no hay diferencias. En realidad hicimos... El proyecto Sister Selection fue como el primer proyecto de trabajar vinos con mi hermana Lucila, y donde cada vino reflejaba un poco o la personalidad o los gustos de cada una, y ella hace unos años se casó con un norteamericano, se fue a vivir a Estados Unidos, y fue un proyecto sobre todo para mantenernos muy unidas, y una muy buena excusa para todos los días llamar, o para que en cada cosecha o 2 veces por año ella se vea forzada a venir a Argentina a hacer, acá está, dice, sí, pide que no hablemos más forzada a hacer los cortes de estos vinos, como son vinos para no extrañarnos. Ahí la vemos. Cuando vimos que nos encantaba la dinámica, perdón, mi conexión... Sí, se cortó un poco. Voy a interrumpir, después volvemos si querés a Proyecto Hermanas. Hay una pregunta que no me quiero olvidar, que hacía por acá Federico, que bueno, decía que este año fue un año con bastantes heladas. Digo, ¿cómo crees que va a ser esta cosecha? Bueno, hay un peligro de helada este fin de semana, así que estamos asustados. Así que, ¿no? Mira, nosotros la cosecha no sabemos cómo va a ser. En realidad, auguramos una linda cosecha porque hubo un lindo lloro, y hay un atraso en la maduración de 10, 12 días. Fue un invierno frío y eso está bueno. Hace mucho que no hay un invierno tan frío, hemos tenido muchísimas nevadas, eso está buenísimo. Creemos que vamos a tener un poquito más de agua que otros años. Los 2 últimos años fueron muy secos, y las plantas tuvieron mucho estrés hídrico. Entonces, si bien fueron cosechas muy buenas en cuanto a sanidad, hubo ciertos desequilibrios en la madurez, ¿no? Algunas plantas maduraron muy rápido, por calores muy fuertes y falta de agua. Entonces, bueno, auguramos una linda cosecha. Tuvimos un invierno frío, hay mejor agua que el año pasado y el anterior, pero no sabemos nunca hasta después del Día de la Virgen. Nunca nos relajamos, porque siempre puede haber heladas tardías hasta el 9, 10 de noviembre. Entonces, bueno, hasta que no pasen esas fechas no vamos a saber, y hasta que no tengamos la flor
y haya un cuaje. La flor viene más o menos en esa época, en noviembre, y a partir de la flor son más o menos 100 días hasta que se cosecha. Entonces, y después de la flor viene el cuaje, y hasta que no tenemos el cuaje no sabemos cómo viene la cosecha. Pero hacer vino es esto, es como que, viste, viene el invierno, después viene el brote, rezamos de que no caiga una helada, después rezamos de que haya una buena flor y en la flor no venga un viento sonda y nos arruine el cuaje y nos haga correr toda la uva. Bueno, y después rezamos de que haya agua suficiente y bueno, es así. Claro, creo que todos los que estamos acá nos gusta el vino porque sabemos que hay miles de variables y cada año es distinto, y bueno, y es un arte. Pero es un arte que no manejamos nosotros, es un arte que el 80% la maneja la naturaleza y el resto lo manejamos nosotros. Sofía, acá, bueno, manda saludos desde Calafate Mariano y pregunta cómo se determina el blend de Henry. El blend de Henry no lo hago yo, lo hace mi papá con Juan Robi. Recordemos que Henry es el ícono de la bodega, el vino ícono de la bodega. No es una persona, sino es un vino. Sí, es un vino y está hecho, mi papá, digamos, se llama Enrique, y mi mamá le dice Henry, y por eso hacen el vino. Y básicamente lo que hace Juan y Henry, o Enrique, es que todos los años hacen 1 o 2 barricas de todas las variedades. Hacen de Cabernet Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec, de distintas zonas, de Pedriel, de Drummond, de Gualtallarí, de Vistaflores. Hacen un popurrí de todo. Ya de los viñedos que les gustan, que ya conocen, que son las mejores zonas, y hacen pequeñas partidas, todo lo ponen en barricas, distintas barricas, van probando, barrica de 225, de 500, de 600, algo que les gustó mucho en la cosecha, por ahí lo ponen en un tonel un poco más grande, y después lo fermentan en esas barricas, o en esos toneles, y después siempre con levaduras nativas, nosotros en Lagarde dejamos que el vino tinto fermente solo, o sea, no agregamos levaduras, entonces son lo que se llaman levaduras nativas, y después de 1 año en barrica empiezan a probar. Bueno, antes prueban, ¿no? Tienen que probar que las fermentaciones no se les vayan, que estén sanos los vinos, y van probando. Pero después de 1 año de barrica, donde ya terminaron todas las malolácticas, en general es al año de la cosecha, o en diciembre, te diría que empiezan la cosecha en marzo, y te diría que en diciembre empiezan a juntarse a probar, y prueban, y van diciendo me gusta esto, no me gusta esto, van descartando por número, esta barrica número 420, me gusta, esta no, a este abrilo, trasegalo, movelo un poco, y así van probando durante los próximos 12 meses. Te diría que cada 3 meses se juntan a probar los vinos y van viendo, y van descartando y mejorando. Y ya a los 2 años, más o menos que ya van viendo lo que les gustó de esa cosecha, van viendo qué barrica les gustó mucho, cuál no, y te diría que a los 2 años, más o menos, deciden hacer el corte y se juntan a hacer el corte. Y hacen varios cortes, hacen varias alternativas, y ahí nos incorporan a nosotros, al resto, abren un poco el juego. A ver si podemos lograr que Sofía vuelva, y si no, Lucila, ¿estás ahí? Si querés conectarte mientras para reemplazar a tu hermana por 1 minuto. Acá estoy, los escucho. Hola, Lucila. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, está todo el proyecto Hermanas, entonces, aquí. Acá estamos. Yo estoy en San Francisco, California, y con lo cual el horario son las 3:20 de la noche, así que no estoy tomando un vinito, lamentablemente, pero los veo a todos y me da mucha envidia.
Aprovecho y te hago una pregunta que veníamos hablando del Henry con Sofía, y acá Wine Food and History pregunta si el Henry Pure Malbec es del mismo orden que el Blend. Sí, es del mismo orden. El Henry Pure Malbec, digamos, el Henry Blend, mi padre hizo la primer cosecha en el año 91, entonces tenemos, y no todos los años es un blend, hemos tenido años donde han sido cosechas 100% Cabernet Franc, por ejemplo, 100% Cabernet Sauvignon, entonces depende del año. El Henry Pure Malbec salió porque fue un año que fue espectacular, y la verdad que ahí, de un viñedo distinto, digamos, de primeras viñas, y era como un poquito más allá, y era un Malbec para guardar 15, 20 años ya como los otros Henrys. Así que sí, es del mismo orden, muy poquitas botellas, así que siempre es muy difícil encontrarlo, pero sí. Bueno, gracias Lucila, salvaste la situación. ¿Se me escucha? Sí, ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Aprovecho y te hago una consulta retomando, ya vamos terminando, faltan unos 7 minutos, así que pueden ir poniendo alguna pregunta más. Yo tenía una pendiente y es, digo, ya que están Sofía y Lucila juntas en este momento, digo, ¿qué también se llevan a la hora de definir un vino, o más que un vino, a veces un proyecto, una línea de vinos? Que responda ella primero, a ver qué dice. Yo digo que nos llevamos muy bien, con las diferencias de cada una. Somos muy distintas, trabajamos muy bien juntas porque nos complementamos. A la hora de elegir un vino es difícil porque cada una tiene un tipo de gusto definido o muy marcado, y lo que a ella le gusta no necesariamente me gusta a mí, pero yo reconozco que lo que le gusta a ella es riquísimo, o sea, es un buen vino, pero no es lo que a mí me da placer tomar todas las noches, digamos. Y en ese sentido te define lo que es el vino, ¿no? O sea, el vino no es lo que es lo mejor para Robert Parker, es lo que a cada uno le gusta. Y eso es muy claro cuando nosotros nos ponemos a catar o a hacer cortes. Hay gustos muy definidos. Y después, para el tema del marketing nos cuesta un poquito más, porque ella tiene un gusto más desarrollado, como ella dice, o más elegante, y yo, como ella dice, soy más voluptuosa, y me gustan cosas con más colores, pero bueno, nos hemos llevado bien. Creo que siempre el lleva y trae, o el intercambio de ideas nos ha ido bien, y nos llevamos bien, y nos gusta hacer lo que hacemos. ¿Sofía? Sí, coincido un poco con ella. La verdad que por ahí en los vinos que nos gustan cosas distintas. Por ahí coincidimos en grandes vinos, ¿no? O sea, no es que nunca coincidimos, sí coincidimos, pero por ahí yo me enfoco más en blancos, ella se enfoca más en tintos con más cuerpo, yo busco más delicadeza y ella busca más potencia. Y también nos pasa eso en las etiquetas o en el marketing, como que yo soy un poco más tímida y ella es un poco más, se anima más. Entonces creo que lo que es lindo es el equilibrio de eso y de reírnos un rato un poco de nuestras diferencias. Las dos tenemos mucho sentido del humor, entonces el humor tiene una parte muy importante de la relación y de lo que hacemos. Perfecto. Sumo una pregunta que envía aquí Mariano, y dice que siempre se caratuló a Lagarde como una bodega de grandes vinos blancos, y pregunta, ¿hay algún blanco en carpeta tope de gama? Sí, ¿En camino? Sí, hay. Lo que pasa es que soy muy exigente y no sé cuándo va a salir. ¿Viene por el lado del Sauvignon Blanc o hay un blend? Viene, sí, por un blend de Sauvignon Blanc y un poco de Chardonnay, quizá alguito más. Sí. En camino. En camino.
podemos decir... En camino, el año pasado iba a salir, me cayó una helada muy, muy potente y después una piedra en ese viñedo, así que bueno, se me atrasó el proyecto. Perfecto. Se nos atrasó el proyecto de ese blanco. Que entonces estaría para el año que viene, uno podría esperarlo. Y no se sabe, porque no se sabe cómo se recupera la planta y tiene que tener muchísima calidad. Entonces vamos a ver cómo sale el vino primero. Bueno, y una última pregunta que hace aquí, y ya ahí vamos cerrando, Wine, Food and History, volviendo un poco a lo que hablabas al principio, digo, hoy los viñedos de Lagarde, este viñedo, el más antiguo que tienen, ¿de cuántos años es hoy el viñedo? ¿Cuántos años son hoy las plantas? Bueno, como decía antes, las plantas en general, el viñedo es una conjunción de muchas plantas. Pensemos que ese viñedo de Lagarde debe tener 3.600, 3.800 plantas por hectárea. Claro. Esas plantas, nosotros sacamos que, si sacamos un promedio, tienen entre 60 y 70 años, ¿no? O sea, si saco el promedio le pongo una edad a cada una de esas plantitas, vas a tener plantas de 100 años y vas a tener plantas de 1 año. Entonces, pero es un viñedo con una carga que le calculamos que tiene entre 60 y 70 años. Perfecto. Y le sumo a esa pregunta, digo, ¿qué nos da un viñedo con esa edad? Y nos va a dar equilibrio, nos va a dar balance. O sea, es un viñedo que no tiene un rendimiento muy, muy potente, porque todas las plantas ya están, o sea, o la mayor parte de las plantas son grandes, entonces tiene una carga natural que hace que tiene mucho equilibrio ese viñedo. Se autorregula, ¿no? Es como un ser humano que tiene fuerza, pero va regulando como su fuerza. Entonces la planta de 60 años o de 70 años, qué sé yo, una planta tiene 4 o 5 racimos en un buen año. En un mal año tiene 3 racimos. Una planta muy joven por ahí tiene muchos más. Entonces, bueno, el viñedo más viejo se va regulando y eso hace que tenga menos racimos, pero naturalmente, no es que yo fui y le corté los brotes. Por ejemplo, en el viñedo de Drummond yo no hago mucho desbrote, que por ahí en otro viñedo más joven tengo que desbrotar mucho. Desbrotar es sacarle como los brotes que salen en la primavera, y yo tengo que sacárselos para que no compitan con los brazos principales que quiero formar de la planta. Eso en el viñedo de Drummond no se me da tanto, porque es como que ya la planta sabe y no larga esos brotes, o larga muchos menos brotes. Claro. Bueno, Sofía, se cumplió el tiempo, llegamos al final. Te agradezco muchísimo el haber participado. Agradecemos también a Lucila desde la distancia. Y nada, seguiremos disfrutando de los buenos vinos que están haciendo y cada vez mejores. No, te agradezco a vos y a todos los que nos escucharon. Un placer compartir esto que hacemos, que amamos y que nos encanta. Y lo más lindo es que haya otra gente que lo comparta. Sigan tomando vino. Siempre. Sí. Gracias, Lu, por estar acá. Un beso enorme. Obvio, acá estoy. Un beso grande a todos. Chau, gracias, chau. Lucila. Gracias, Sofía, y nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias, Sebas.